Hola, bienvenidas. Yo soy Gis. Y yo soy Ana. Y esto es Ni Tan Perfectas. Y así, comenzamos. Hola, bienvenidas a Ni Tan Perfectas. Ya estamos aquí en un episodio más. Ya estamos aquí una semanita más. Bien listas para echarnos una platicadita bien a gusto. ¿Cómo estás, amiga? Bien, desmañanada. Hoy tenemos que decir que nos desmañanamos un poco. Bueno, no tanto, pero como estamos de vacaciones, Eso, creo que hay lo que sentimos señalar así eso. como que, ay, no, nos levantamos muy temprano, son las 8 de la mañana. La vez que hemos grabado más temprano, pero Bueno, para sí nos algunas personas ya están en la oficina a esta hora, déjame decir. es que por eso te digo que no es tanto. Pero una que está de vacaciones y que ahorita estás Eso. acostumbrada a levantarte a lo mejor pues 9, y yo punto 9. O sea, como que, ay, te despejas más y todo, ¿no? Porque pues sí, normalmente, bueno, yo me despierto como 6:15, 6:30. Sí, yo O sea, también esa es esa hora. mi rutina diaria, pues, pero ahorita sí es como, ay, no, está de flojerilla. Sí, Entonces, así ajá, es, pero muy comprometidas con el podcast, entonces aquí sí. estamos muy de mañana para nosotros, sabemos que hay personas que ya Sí, desde las 7 a veces ya están en su trabajo, pero bueno, hoy tenemos un tema sí, interesante que nos hizo sí. reflexionar un poquito, que nos hizo hacer memoria, regresarnos tal vez unos cuantos años hacia atrás. Y el tema de hoy es aprendí a la mala. Esas cosas en las que literal a veces te dicen, ¿no? Nadie aprende en cabeza ajena. Y sí, lamentablemente Ay, sí. es nuestro caso. Tuvimos que aprender a la mala. Pero pues creo que hemos aprendido, ¿no? Aprendido a no equivocarnos otra vez. A veces no es tan fácil, a veces volvemos a tropezarnos con la misma piedra. Eso, Pero, justamente estaba pensando en esta frase de, pues sí, hemos vuelto a tropezar con la misma piedra. pero bueno, pues de eso vamos a platicar hoy un poquito. ¿Cómo ves, amiga, el Sí. tema? Pues interesante. Uh-huh. Es un tema que es de repente un poquito confrontador, ¿no? Porque Sí, sí, es sí. que volvemos a lo mismo, de repente nos da pena reconocer este tipo de cositas, ¿no? Este tipo de situaciones que Uh-huh. dices, "Ay, chin, ya me habían dicho, y ahí voy, ya me habían advertido, y metí la pata, ¿no? Entonces, pues sí, va a estar divertido, creo, va a estar un poquito reflexivo, pero pues Uh-huh. bueno, ¿a quién no le ha pasado? Que tire la primera piedra el Exactamente. que no le ha pasado. Exactamente. A ver, aviéntanos tu primer arrepentimiento. Bueno, creo que uno de los clásicos, ¿no? Aprendí a la mala que pues tenía que poner límites, ¿no? De repente, Ah, ajá, sí, esa es buena. como que de repente eres como, yo por ejemplo soy muy confianzuda, soy muy Uh-huh. confianzuda, ¿no? De repente así como que me dejo ir y me desboco y hablo de más y cosas así. Y Uh-huh. pues sí aprendí que no, o sea, no, fíjate que eso lo aprendí mucho de mi esposo y generalmente él como que me ha acompañado mucho en este proceso de ir aprendiéndolo, porque él siempre me ha dicho, no, Ana, es al revés. O sea, primero, no, porque yo como que había escuchado esa frase, no sé si específicamente mis padres me habían dicho, tú tienes el 100% de la confianza y la vas perdiendo, no. O sea, Manuel sí me decía, es Uh-huh. que es al contrario, Ana, tú a una persona no le puedes tener el 100% de confianza cuando la vas conociendo. Al contrario, tú no le tienes confianza a la gente cuando la vas conociendo. Conforme vas conviviendo, vas viendo sus valores, va bien, Uh-huh. la gente se va ganando tu confianza, ¿no? Y entonces ya puedes saber qué Uh-huh. tipo de persona es y entonces, o si es al revés, tú al principio no. Y creo que yo me manejaba muy al principio como en esta parte de, no, pues es que me cayó súper bien y hubo un clic bien chido y no padre, ¿no? Así Y ya le bonito. contabas toda tu Sí, yo ya, vida. o sea, y no tiene mucho que me pasó una experiencia no tan bonita en ese aspecto, pues, pero Ajá. y ya, o sea, donde ya, según yo, ya lo había aprendido. Y,
y esta sensación así de, ay, es que me siento súper en confianza y no sé, como que me siento súper libre y todo, y tómala, ¿no? Te das cuenta que pues no era como tú pensabas. Mira, yo quiero pensar que no es como así como decir, ay, esta persona era el diablo, ¿no? Pero bueno, simplemente no había tanta afinidad, no era una persona tan confiable o la persona no tenía la capacidad o no era una persona que a lo mejor podía tomar las cosas como yo las quería transmitir. Es decir, no había una buena Les comunicación. faltó tiempo para conocerse. Sí, no nos conocimos y entonces se malinterpretan cosas, en fin, pasan un buen de cosas y es justo ahí donde mucho me decía mi esposo, Ana, es que vete con cuidado, Ana, es que no es así, Ana, es que esto, ¿no? Y hoy fue una experiencia dolorosa. Esa fue la última que me pasó, pero pues sí, sin duda, antes ya me había pasado. Antes ya había yo tenido esta experiencia de con cuidado, con más calma, con eso, ¿no? O sea, él siempre me dice, no, Ana, o sea, a la casa no invitamos a toda la gente, espérate, con cuidadito, lento, esto es así bonito, con calma, ¿no? Ajá, y yo, sí, no, sí. pero esto y lo otro, y vamos y vente, y eso, o sea, como que caminar con mis límites hoy soy muy cuidadosa. Hoy no sé si estoy siendo un poco más extrema, porque sí quedé como si sí quedé espantada, sí quedó el miedito. Entonces, la verdad, me he relacionado mucho menos con la gente, pero también estoy en un momento en el que no me he lastimado, entonces estoy muy a gusto, estoy tranquililla. Sí, ir despacio. Ujú, Fíjate, yo puse ese mismo ujú, en ser más cautelosa con las personas. ujú. Conocer más a las personas, darme más mi tiempo. No todos van a ser tus amigos luego, o tus amigas. No a todos les tienes que contar tu vida, la Aunque segunda abras vez un que los podcast, ¿no? saludas. pero, Ajá, pero es diferente, es muy diferente porque sí, cuando hablas íntimamente con la gente así, a veces abres el sentimiento de más, ¿no? sí, entonces a veces, te expones un poquito más con personas con las que todavía no es el momento o simplemente no es la persona correcta. Ujú. Sí, de hecho yo también lo tengo, aprendí a la mala, en donde abrí las puertas de mi casa, en donde abrí mi corazón Sí. a personas en las que yo creí que podía haber una amistad duradera, leal, eh, pues eso, ¿no? Un amor fraternal. Y pues no, híjole, resultó que no. Y duele en buena, la verdad es que se siente Sí. feo. Creo que, creo que sobre todo se siente feo cuando no eres tan, tan abierto, cuando no eres tan, no sé, o sea, por ejemplo, a mí que me cuesta, parece que no, Ujú. pero me cuesta trabajo como que llegar a ese punto en donde yo te confíe, en donde yo de verdad te aprecie, donde yo diga, ven a mi casa y comamos juntos. A mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando haces eso con ciertas personas y literal te dan la puñalada por la espalda, o te das cuenta que pues no era recíproco el cariño, híjole, sí duele. Yo la verdad, yo también quedé muy curado de espanto. La verdad es que a mí sí, yo sí te puedo decir que para mí pasaron años, o sea, literal años, en el que yo pudiera volver a decir, voy a abrir mi círculo de amistades, quiero buscar amistades que perduren, quiero abrir las puertas de mi casa para invitar a gente y que conozcan mi intimidad, que conozcan dónde vivo, cómo vivo. A mí sí me costó mucho trabajo, creo que, y de hecho mi esposo también, porque fue una situación que pasamos los dos juntos, Ujú. creo que no tendrá más de 2 años, ¿eh? Es que O sea, sí, son cosas, literal, estamos, sí. estamos hablando de cosas recientes. Sí, Sí. sí, sí. O sea, eso yo que te estoy diciendo pasó hace o sea, pasó hace 7 años, yo creo, Ujú. esa situación. Y a raíz de ahí, yo sí fue de, no puedo cruzar, no puedo cruzar estas líneas. No puedo decir, ay, sí, todos van a ser mis amigos. No. Entonces, Ujú.
creo que el último año volví otra vez como que a abrir mi corazón a decir, bueno, ya está Intentémoslo. sana esa parte, vamos a volver a intentarlo, ¿no? Pero ya voy más despacio. Sí, sí es complicado, fíjate. Yo estoy en ese proceso de confiar, o sea, estoy en ese Sí. momento y mira, porque te digo, a veces como que te vas, o sea, y de repente recibes una respuesta que tú dices, ah, caray, o sea, aquí estaba, aquí estaba, Sí. podía yo creo que haberse hablado, no sé. Pero bueno, son límites que aprendes, ¿no? Yo de verdad sí estoy en ese momento, no cerrada completamente, estamos conviviendo y eso, pero sí, fíjate que sí estoy como mucho más cuidadosa de mis palabras, estoy mucho más cuidadosa de, como dices, a quién metes a tu casa. Es que muchas veces la gente no entiende, ¿no? Que es que alguien te invite a su casa. Como dices tú, te invitan a su Ujú. intimidad, a la forma en la que viven. O sea, literalmente abres así como, estos son mis cajones, o sea, Esta es mi es vida, mi ajá. vida, así, ¿no? Mis hijos, o sea, la forma en la que Ujú. convivimos, la forma, o sea, es como muy, es muy íntimo cuando uno va a la casa de alguien. Sí. Entonces, la verdad, sí, nosotros también, sí seguimos conviviendo, no te voy a decir que no, pero sí he ido como más despacito, sí me he ido más Ujú. despacito, y creo que lo estoy disfrutando en esa manera despacito, fíjate. O sea, estoy Sí. tratando de encontrarle también el gusto y a esta nueva forma, porque te digo, no me había pasado en muchos años porque no había tenido ya muchas amigas. Creo que desde que los conocimos a ustedes ya no fue como Ujú. que hiciéramos nuevas amistades. De hecho que, pues sí, o sea, desde ya tiene 12 años que nuestro círculo de amigos se abrió Ujú. eh, con ustedes, a lo mejor con otros amigos que seguimos conviviendo y que, bueno, cuando vamos, por ejemplo, los visitamos que son amiguitos también de los niños, pero ese círculo se abrió en ese momento y se cerró. Quizá te Ujú. voy a decir que a lo mejor un matrimonio más, pero la verdad estaba muy cerrado. Entonces llegamos aquí, nos mudamos y como que se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Y ahí es La emoción te donde se ganó, sí. descontroló todo, todo se descontroló. Y pasan cosas, ¿no? Pero bueno, parte de la vida, parte de las experiencias y parte de lo que, yo creo que parte de lo que uno aprende, ¿no? Y Sí, vas aprendiendo. te hace crecer definitivamente. Alguien con quien yo platicaba me decía, te toca aprender, o sea, y depende de ti Sí. si te llevas lo bueno, si te llevas lo malo Ujú. o te quedas con el rencor o algo. Y yo dije, en ese momento dije, sí es cierto, o sea, voy a decidir quedarme con lo bueno, quedarme con mi aprendizaje. Doloroso, duele, o sea, pero pues yo dije, yo me voy a quedar con lo que yo aprendí, dije, Dios, está bien. Y parte de ese aprendizaje pues es eso, ¿no? Irte más Ujú. lentito, ir poniendo límites y pues ni modo, a la mala, pero a la mala, mala, bravo. Sí. Fíjate que a mí, ahorita estoy reflexionando un poco a mí fíjate que me ayudó para hoy como que ser un poquito más, mm, como que ser más perceptiva en darme cuenta a veces cuando hay personas que dices, creo que con esta persona quiero fortalecer mi amistad, quiero ser su amiga, Ujú, la quiero cerca de mi vida, quiero que sea parte de mi vida. ujú. Y yo me he dado cuenta porque son personas con las que puedes ser tal y como tú eres, con las Sí, que te puedes exponer sin que te juzguen, sin que te apedren, sin que se espanten, sino que te digan, te acompaño, porque sí, ¿qué crees? Que yo también estoy padeciendo lo mismo, o ¿qué crees? Que mira, yo no padezco de eso, pero padezco de esto otro. sí. Y a mí fíjate que eso me ha gustado mucho porque en el último año lo he aprendido y he conocido personas que hoy te puedo decir sin problema puedo abrir. Nosotros, fíjate, Asa y yo no somos muy sociables Ujú, fuera de la familia y yo te puedo decir que hoy
una vez al mes, tenemos reunión aquí en la casa y está llena la casa y lo disfruto tanto, o sea, mucho, mucho, mucho lo disfruto porque es así la emoción y es el sentirnos en familia y es el sentirnos en confianza y disfrutar el momento y yo sé que esas personas que hoy tengo en mi vida valen la pena tenerlas cerca y quiero cuidarlas y quiero seguir conociéndolas, pero pues sí, ha sido a base Sí, y de aparte, golpes, amiga. en esta ocasión, porque sí me has comentado, ha sido lento. Yo me acuerdo cuando me Sí, empezaste a lento. platicar así de, pues nos invitaron, tenemos una semana yendo, o sea, como que ha ido, y creo que esa es la parte en la que uno va aprendiendo, porque si dices, está padre, ¿no? Porque pudo haber sido una experiencia en la que, pues nos invitaron, fuimos, pero no, o sea, no me sentí a gusto, a lo mejor no hubo afinidad, pero no pasa nada, simplemente ahí se quedó en una invitación, en una cuestión cordial, ¿no? Sí, Pero sí también, o sea, porque también no es cuestión de cerrarse, creo yo, ¿no? Porque también te sí, puedes no. cerrar a personas realmente con las que puedas tener esa afinidad. Y está padre que ya hayan pasado, creo que sí, ya más de 2 años, ¿no? Sí, En ya los tenemos que, un poquito más del año y medio más o menos. fíjate, Sí. entonces ya a esa altura dices, pues ya hemos convivido, ya nos vemos cada semana, ya la plática, ya esto, digo, no se conoce a profundidad todavía, pero ya tienes una idea más clara de quiénes son y dices, bueno, podemos ir Sí. avanzando, ¿no? Pero sí, la cosa es cuando uno se va de así, tú tienes un mes conociendo a la persona y no, hombre, ya, ¿no? Es mi súper amigo. Bueno, Ay, sí. no. Y ya luego te pones a analizar las cosas y dices, no era, y no es que, te digo, a veces la gente sea mala o algo, simplemente no hay afinidad, no Y hay hay, señales, Ana, a sí veces hay, que uno deja pasar, sí hay muchas, ¿no? sí hay muchas. Una señora Ay, era pues mi sí. marido y no le hice caso, pero aquí lo tengo. Y fíjate que sí, Sí. ahora sí he aprendido a como escucharlo más, eso también, o sea, como que de repente con otras personas, de repente sí me dice, oye, yo veo cuestión, yo veo esto, ok, entonces ya estoy mucho más atenta, más cuidadosa. Sí, mira, siempre vamos a seguir aprendiendo, pero creo que sí, eso ha sido una de las experiencias así como que digo, no, sí, mis límites son claros hoy, yo hasta Sí, aquí convivo, hasta aquí esto, hasta aquí lo otro, ahí voy en compañía de mi esposo sí, y de mis hijos, ¿no? Ujú. sí, ¿Tú, sí, sí. amiga, otro? Otra, aprendí a la mala a guardarme mis opiniones cuando no me las piden. Ay, cállate la boca. Qué difícil Eso, aprender eso. aprendí a callarme. Y es que a veces uno quiere opinar para darle la torre al otro. Y es que, o sea, ¿crees que tu opinión es la más sabia? ¿Crees que tu opinión es la que va a cambiar el mundo? ¿Crees que tu Todo el mundo opinión es la estaba que le va a esperando tu resolver? opinión para que saber qué hacer, Ajá, ¿no? Sí, ya sé. exactamente. Entonces tienes que abrir tu boca para sacar toda tu sabiduría y lo Ujú. entrecomillo. Y no siempre, aunque lo que vayas a decir vaya a cambiar el rumbo de la humanidad, si no te lo están pidiendo, no lo digas. No Sí, siempre no. tenemos que hablar. No. No siempre tenemos que expresar lo que estamos pensando, eso, a ser más prudente a la hora de hablar, la verdad. Es que sí, me ha tocado aprender a la mala. De hoy no te puedo dar un ejemplo ahorita porque son muchos, muchos. No se me viene Sí, uno en cada quien particular. sabe, ¿no? Cada quien sabe el momento en el que dijiste una cosa de paz, Ujú. en el que se nos fue la boca y empezamos bla, Pues bla, bla, bla. simplemente aquí, Ana, en el podcast. Sí, es cierto. O sea, platicamos muy a gusto, a veces nos toca exponernos y eso, pero a veces, pero hay un límite en el que no cruzamos. Ujú. Hay ciertos límites en los que por mucho que caiga dentro de la plática decimos, no, esto no. A veces a mí se me ha ido y eso Sí. tiene un par de episodios en el que es de, híjole, puedes editar, eso no lo debía haber dicho. Ujú. No debía haber hablado de tal persona, no debía haber dicho este comentario. A veces se nos va la boca. Yo creo que ese es mi mayor, eh, mi talón de Aquiles, No, y yo creo la boca. que tú y Híjole. el 99.9% de la población, y realmente creo que somos muy pocos las personas, fíjate, por ejemplo, yo a mi esposo lo considero una persona prudente.
O sea, sí, Manuel, sí. yo considero, Sí, bueno, sí, sí. pero si hay veces que le digo, Manuelito, y si te pasaste, te fue. Sí, a veces se le va la lengua también. Habla poco, pero cuando se le va la lengua dice, ¡ay, ya la soltó Manuel! Entonces, Sí. y luego sí me ha dicho, ¿no? El año pasado justamente sí llegó y tuvo una plática donde se preparó él, ¿no? Y todo, y llegó y me dijo, oye, es que, pues la verdad me sentí muy en confianza y hablé, y yo así. O sea, te lo juro que fue así. ¿Dijiste nombres? Me dice, sí. Y yo, no, ¿cómo dijiste nombres? Pues es que estaba en Y confianza. me dice, ¿tú crees que lo haya tomado mal? Y yo, es el primer café que te tomas con esa persona. Sí, no. Entonces, o sea, y fíjate, te digo, lo considero yo una persona, pues muy cuidadoso Ujú. con lo que dice, y aún así, ¿no? Entonces, uno que no es así, cuidadoso, o sea, imagínate Ay, cuántas se se nos ha deja ido. ir. Sí, y eso es parte de los límites que uno debe de tener, ¿no? Es parte también Eso, del, de, sí. Yo fíjate que ajá, hay veces que estoy así, no sé, estamos en una conversación y así literal siento el querer hablar y por dentro es cállate, cállate, cállate. No tienes que hablar, no tienes que hablar, cállate. Es una lucha para mí, Ana, en el sí, de sí, cállate, no tienes que hablar, cállate. Te vas a ver más inteligente si te quedas callada. sí, 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 Cállate, sí. Sí, es que cállate. a veces, yo diría que más, muchas veces, no solamente a veces, ¿no? Es mejor quedarse callado. Es Sí. mejor no opinar, es mejor no... es que cuando uno opina, pues es un juicio de valor. O sea, sí, Ujú, sí nos ponemos como en esta posición de jueces, ¿no? De, eso está mal por esto, por eso está bien por eso. Y yo creo que pues no nos toca, no nos toca. Finalmente creo que, sobre todo cuando son cuestiones de ajenas, ¿no? Cuando te están platicando una ujú. situación de X personas, X familia, y uno empieza a opinar, tú no tienes todo el contexto, tú no tienes toda la historia, tú no conoces las intenciones de Sí. ellos, entonces tú no puedes hablar. No, es que yo sé esto, es que yo conozco. No, al final uno no Ujú. sabe la situación real de las personas, ¿no? ¿Por qué la persona decide? ¿Por qué la persona piensa? ¿Por qué la persona actúa tal cosa? Tal cosa, pues no la sabemos, no tenemos el contexto. A veces no nos entendemos ni nosotras mismas como para empezar a Ujú, saber ujú. lo que las demás personas hacen, ¿no? Pero pues eso dímelo cuando estoy bla, 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 bla. Sí, Ay, sí, sí. A ver, sí, sí, sí. échate otra. Aprendí a la mala que en el matrimonio no iba a obtener casi siempre lo que yo quería. Híjole. Como que aprendí que es más a ver si lo puedo expresar. Aprendí que siempre iba a ser la opción C en vez de la A y la B, ¿me entiendes? O sea, porque pudiendo que la A es mía, la B es de mi marido y la C es una que Ujú. más o menos va a compaginar o Una nueva. una nueva, o sea, Ujú, donde la mía no iba a ser la más importante, lo de la de él ujú, quizá ujú. no. En nuestro matrimonio casi siempre ha sido así, pero cuando Ujú. recién nos casamos, siempre buscaba la manera de que fuera la A, porque es parte de lo anterior que dijimos, siempre pensaba yo que tenía como pues más la razón, ¿no? Como que uno siente Ujú, que tú sabes y la otra persona le tienes que enseñar, ¿no? ujú, ujú. Uno tiene como su tronito Ajá. de yo soy, o sea, a ver, siéntate chiquito, vente a Yo mi sí lado, sé. te voy a enseñar, Ajá, ajá, sí. ¿no? Y creo que Ven. y creo que él también lo tenía un poco de, es que yo sé tomar decisiones, es que yo, y creo que al final, hoy, he aprendido, casi estoy segura que cuando yo le digo a él, oye, es que estoy pensando en esto y en esto, estoy segura que él va a salir con otra cosa que no tiene nada que ver con la primera idea que yo le saqué. Porque él ya pensó a lo mejor en otras cosas que yo no he pensado. Y no es que sea una mala Ujú, decisión. Entonces yo a veces digo, bueno, órale va. O sea, ¿no? De repente, por ejemplo, ujú, en un viaje, te voy a decir, yo quiero ir por poner un ejemplo, no es así, pero para que sea muy gráfico, ¿no? Yo quiero ir a ujú. Cancún.
el que ir a Los Cabos, ¿no? Y yo, o sea, y luego él llega y me dice, bueno, no tenemos... terminemos en Veracruz. Exacto, es así porque es, oye, ya pensaste en cuánto nos vamos a gastar, ya pensaste en los días, ya pensaste en el tiempo, ya pensaste en... No, terminamos en Veracruz y la verdad es que lo terminamos disfrutando, o sea, creo que esa parte de no frustrarme porque no llegué a mi Cancún, he aprendido a disfrutar hoy las cosas mucho más. Esa opción C, que antes para mí era, no inventes, o sea, te estoy diciendo que la A, y mira, y que esto, muchas veces por llegar a Cancún, era de, pedimos prestado o tomamos esta solución rápida, o sea, ya sabes, ¿no? Ajá. Y nos complicábamos mucho y sí, la lograba, pero la verdad es que nos dábamos de topes después. Entonces, hoy entiendo que es mucho mejor la opción C, aunque no sea el sueño A, pero al final es algo que nos va a dar mucho más paz, mucha tranquilidad. Y he aprendido a que esa opción A muchas veces no la voy a alcanzar, o muchas veces sí a lo mejor, pero va a ser a lo mejor a la larga un poquito más, o es más platicado, más planeado, pero generalmente tenemos otras opciones, no es solamente lo que yo pienso, sino que hay mucho más opciones, ¿no? Y creo que la opción C a veces es más bonita porque se construye de la Exacto. opción A y de la opción B. Ajá. No nada más jala para un lado, ¿no? Sí. Creo que sí, eso lo vas aprendiendo en el matrimonio. Que no solo se trata de ti, el matrimonio no se hizo, ay, para que Ana sea feliz, para que Gisela sea feliz. Es para que todos, para que como pareja seamos felices. No gira en torno a una persona. Y cuando están los hijos, ya es una opción CD, porque también ellos ya es que a mí me gusta, por ejemplo, nosotros vamos a cualquier lugar, yo antes, o sea, pregúntame si en mi vida, yo de niña, mis papás no lo acostumbraban, aparte no había tanto, pero pregúntame si yo me subía al turibús, hoy vamos a un pueblito mágico, a lo que sea, y es el turibús, lo primero que hacemos es el turibús, porque a mi hija le encantan, y y lo segundo es el museo de la historia del lugar, porque a mi otro hijo le encanta, ¿no? Entonces ya es como compaginar todo, ya es como buscar las opciones de toda la familia, y la verdad es que es algo muy nutrido, o sea, muy nutrido, muy, muy fuera de tu comodidad, ¿no? Porque a lo mejor si le preguntas a mi esposo, él dice, yo quiero un cuarto con terraza para pasarme todo el día sentado ahí. Y pues no, los demás decimos, no, queremos salir, conocer, ¿no? Queremos salir. Ajá. Entonces se vuelve una experiencia mucho más padre, pero creo que sí la aprendes a la mala. O sea, sí es como el pleito tras pleito, como el que le estira, el afloja, y hasta que te das cuenta, a veces que sí literalmente rompes la liga y dices, a ver, espérate, o sea, no es aquí berrinchitos, ¿no? No es como dices, ¿no? No es para que eso... Ana esté feliz y, hay que complacer a Ana en todo, ¿no? Creo que eso a veces no se nos dice, que el matrimonio no se trata de una sola persona. Y no es que uno lo haga con mal corazón, pero a veces vas viviendo la vida pensando en el que todos te tienen que complacer a ti, en el que todos te tienen que hacer las cosas como tú quieres, cuando tú quieres, y el matrimonio no es así, es todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, el matrimonio se trata de todos los días demostrar que amas, y si la forma en como hoy te demuestro que amo es, hoy no se va a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no siempre tiene que ser así. Y nada más, ¿no? Pero sí cuesta trabajo. Sí, mucho. Sí cuesta trabajo, no es fácil, no es un proceso fácil, yo lo lloras, o sea, sí, aprendí a la mala eso. Y sí es parte yo siento que sí es parte de madurez, pues, porque hoy lo pienso y digo, nos hubiéramos ahorrado tantos pleitos y tantas cosas, y realmente no había como otra dificultad más que decir, bueno, pues hacemos esto. O sea, era lo único. Sí, hay otra opción, hay más allá de lo que estoy viendo con mis ojos aquí enfrentito, ¿no? Exactamente. Sí, y vivimos pensando en el que todos me tienen que rendir a mí, todo se tiene que hacer para que yo sea feliz, para que yo cumpla mis sueños. A veces no nada más se trata de tus sueños, a veces se tratan de los sueños de los hijos, de los sueños del esposo, de un sueño en común, y hay que trabajar para ello. Pero sí es cierto, cuesta trabajo y uno aprende a la mala.
Sí, eso lo aprendí a la mala. Tu Ay, amiga, sí. tu Yo, segundo. tengo, a ver, uno como que va por la línea ahí. Dices, No siempre tengo que protestar por todo. es muy No, protestona, amiga. sí, a veces sí, fíjate que Sí. antes, fíjate, ya se me quitó, pero antes sí, Ajá. ahorita ya no. Pues es que en el matrimonio aprendes, amigo. Hoy sí. Antes sí era de, bueno, ¿y por qué no? Bueno, ¿y por qué? Bueno, pero ¿y por qué esto? Bueno, pero ¿y si se puede hacer de otra forma? Bueno, o sea, sí protestaba de todo. De todo, de todo, de todo protestaba. Y créeme que hoy, o sea, por ejemplo, si me decía, no, es que mira, ya no puedes pasar porque hace 5 minutos cerramos. Ay, pero no seas exagerado, o sea, déjame pasar. Tiene 5 minutos, o sea, ¿por qué no puedo pasar? ¿Por qué no? Sí, porque ya es la hora. Pues ya es la hora, o sea, no, pero es que a ver, mira, es que, o sea, siempre buscaba yo cómo salirme con las mías. Y pues en el matrimonio aprendes a que no siempre se va a hacer lo que tú digas Pues y no sí. siempre tienes que protestar, o sea, te dijeron que no, cállate y ya, obedece, ¿no? Punto. Pues sí, porque fíjate, por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? Hay alguien a quien le van a rendir cuentas quien está ahí, de encargado, por Eso, ejemplo. Oye, te dije que a las 6 ya no podía. ¿Qué le va a ajá, decir? Ay, son las 6, es exagerado, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Pues son 6:15, dale chance. No, pues él tiene que dar cuentas sí, de algo y hay una persona responsable y uno por querer salirse con la suya, pues ya se sales perjudicando a alguien más. sí, fíjate que aprendí a la mala eso. Y hace poco vi justo una persona, ¿no? Y ahorita te puse ese ejemplo, ¿no? De, pero ¿por qué no podemos pasar? Porque ya cerró. Ay, pero no seas exagerado y ahí, ¿no? Y protestando. Y yo dije, ay, así yo me veía. O sea, y fue un pensamiento así de cosa de segundos, ¿no? Dije, ay, no, vámonos, vámonos, vámonos. Pero de todo protestaban, o sea, yo no me podía quedar, porque traía esa idea de no, y hay que luchar por los derechos y no sé qué. O sea, pero según yo, el luchar por mis derechos era el no obedecer reglas, Salirte con la porque tuya. tengo que obedecer tu regla. A fuerzas me quiero salir con la mía. Sí. Entonces, no, Y sí, no me fíjate que sí salía hay así. un límite, ¿no? O sea, como hay, te digo, o sea, ya cuando tú transgredes lo de los demás, pues es Ujú, como, o sea, bueno, si implica tú, o sea, tú eres el ujú. que, pues tú tienes la consecuencia, pero si implica otra persona más, yo creo que ahí debes de tener mucho cuidado. O sea, y Sí. generalmente nuestras decisiones impactan a una tercera persona. Entonces, sí, o sea, yo también, yo fíjate que sí soy más moldeable en ese aspecto de, pues si me están diciendo que ya son las 5:59 y le dijeron que a las 6, pues ya mejor no dejes entrar a nadie, ¿no? Sí. Porque pues sí, o sea, te metes en problemas, la gente empieza, yo sí pienso que cuando eres flexible, empiezas a ser flexible más. Ujú, Eh, de pronto mi esposo alguna vez, un jefe le dijo, porque al principio este jefe con él era como muy estricto, no había ujú, como muchos permisos, no había como muchos, de repente, facilidades para algunas cuestiones. Entonces, ya después, cuando pasó el tiempo, platicando con mi esposo, yo le decía, oye, ¿por qué era tan duro al principio, no? O sea, si ni te conocía. O sea, y de repente se ponía muy estricto y de repente era muy rígido. Y no, esto, y no. Y luego, y ahora, después sí, pues tú como un año y medio, ya era de, no, sí, tómate esa libertad, no, sí, esto, ¿no? Y sí dice Manuel que en algún momento le preguntó, oye, cuando recién yo entré, yo te veía así, ¿no? Y la verdad me diste esta impresión y todo. Y era lo que le decía, es que yo no me puedo ir contigo y ser flexible luego contigo como ujú, empleado, porque yo no te conozco, yo no sé los límites que tengas. Hoy a lo mejor sé que eres una persona confiable y si me dices, puedo tomarme 2 horas para una consulta, sé que te la vas a tomar para una consulta y no te vas ujú. a ir a tomar, o te vas a ir para convivir, o te Un vas a ir a otro café, ajá. trabajo o algo. Lo sé porque ya te conozco, pero eso yo no lo puedo hacer desde el principio, entonces yo al principio tengo que ser muy rígido. Entonces yo como Ujú, que también creo que sí soy más en ese aspecto así de, en las reglas, ¿no? Ojalá sí en las amistades, ujú. pero en las reglas sí soy así como más, más de cumplir, sí soy mucho de cumplir las reglas, fíjate. Un poquito exagerado a veces, pero pues sí,
Es que Sí, todo es... yo, Ajá, todo es yo complicadillo de ya, repente. yo ya aprendí no siempre tengo que protestar por todo, no siempre. Entonces, me Sí, ha tocado a la mala, pero sí, ya hoy sí, no, ya no se puede. Ok, está bien, no pasa nada. Ok, no. O algo que no me parezca es de, ¿te afecta demasiado? ¿Puedes vivir con ello? Sí, sí puedo. Está bien. sí, Entonces, hazlo, ¿no? Sí, como que ya trato de no ser tan aprensiva en ese sentido. No ser tan pleitera, creo. sí, 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 sí. A ver, otra ahora tú. Aprendí a la mala, fíjate que estaba pensando en el servicio, cuestiones del servicio. De repente, yo me acuerdo cuando era jovencita, yo no viví una niñez como muy cristiana que digamos, o sea, no, mis papás no sirvieron como mucho tiempo, estuvimos ausentes de la iglesia un buen ratito. Entonces, cuando yo regreso a la iglesia, pues regreso ya más jovencilla, 18, 19 años, y pues encuentras un grupo de jóvenes en los que pues empiezan congresos de jóvenes y padre y chido, ¿no? Y siempre es, no, pues van a servir y se van a ir de misioneros a las naciones y no, bueno, van a llenar auditorios y no sé qué. Y creo que yo aprendí a la mala, o sea, que el servicio no es ese glamour o esos auditorios llenos o esas cosas que de repente esos moveres tan grandes, ¿no? Aprendí que el servicio es de persona a persona, de persona a niño, de lado a lado, de trabajar juntos. Es pesado, es lavar baños, es barrer, es levantar mesas, Sí. es levantar sillas, no tiene nada que ver con lo que yo me imaginé en un principio. El servicio es literalmente darte para las demás personas sin esperar. También, o sea, eso es parte de lo que he aprendido en el servicio, sin esperar el gracias, ay hermanito, qué bien lo hizo, ay hermanita, qué bien esto, bien. No, o sea, yo lo hago, lo cumplo con mis recursos, con mis medios que yo creo que son los adecuados en ese momento por alguna Ujú. situación, pero no espero el gracias, no espero el reconocimiento, no espero el gran mover o el gran que pasen grandes cosas. Hoy ya no lo espero tan así. Creo que el servicio es algo muy constante, muy constante, muy constante y que he entendido que probablemente muchas veces no veamos el resultado de un servicio, que a lo mejor ahí se va a quedar, ahí se van a quedar Sí, no tu te toca a ti. cansancio, tu desvelada, tus dolores de espalda y todo, pero no es para ti, no es por ti. Entonces he aprendido a no recibir el gracias. Y estar bien, Sí, ya lo aprendí. ¿no? Sí. Sí, esa parte a veces es difícil. A veces a veces uno creo que hasta lo hace de forma inconsciente o a mí me ha pasado Uh-huh. en el que haces algo por alguien y hasta como que pareciera que te esperas, ¿no? Te toca, ¿no? Sí, la palmadita, ¿no? Así. Ajá, sí, ay, muchas gracias, me cambiaste la vida y se da la media vuelta y se va y tú, ah, ok. Y se nos olvida que pues no lo hacemos por eso, ¿no? Sí, Pero sí es difícil. creo que a veces es el ego un poco o un Sí, mucho de por uno supuesto. de decir, lo hice y lo hice bien y quiero el reconocimiento y quiero esto, ¿no? Y no, o sea, creo que hoy por hoy lo tengo muy clarísimo que, pero sigue costando, fíjate, o sea, siempre es como de, Sí, sí, claro. claro, porque es una batalla como constante. Ujú. Ya no me duele tanto como hace años que empezamos, porque sí, de repente cuando empiezas con todo el ánimo y todo, ¿no? Y no es que el ánimo se vaya cayendo, sino que más bien va cambiando. O sea, Ujú. ya vas haciendo las cosas con más cuidado, con más conciencia de por qué las haces, ¿no? Y creo que al final de cuentas, pues te das cuenta y dices, es que sí es cierto, o sea, ¿qué quería? O sea, yo estaba buscando mi reconocimiento personal, ¿no? Estaba Ujú. buscando que a mí se me exaltara y a mí se me dijera muy Ujú. bien, se me pusiera la palomita, ¿no? Y no, y cuando uno no lo obtiene,
te empiezas a frustrar Te un poco. desanimas. A mí me ha Sí. pasado que me frustraba un poco y yo decía, bueno, ¿y luego? ¿No? O Ujú. sea, la siguiente junta tú jurabas y decías, no, nos van a esperar con un súper desayuno porque van a decir estos servidores que se desvelaron y tanto que trabajaron y es de, la junta es para ver lo que la clase del domingo y tú así, y mi premio. Sí. Y está mal porque pues se trata de eso, no se trata de ti, no se trata de tu crecimiento personal, aunque sí hay un crecimiento personal grande. Pero esa parte sí la he aprendido. Sí la he aprendido, sí me he dado de topes. Sí he aprendido a, Señor, bájame mi ego, Señor, bájame la vanidad, el orgullo, todas esas cosillas feas que yo traigo, la verdad sí debo de reconocer que sí las traigo y pues tú me Yo creo las que bajaste. todos, o la Sí, gran mayoría. Creo sí. que la gran mayoría padecemos de eso. Uh-huh. Ay, qué complicado. Te voy a dar otra mía. Ok. He aprendido a la mala a no juzgar a las personas antes de tiempo, a no crearme una idea, porque muchas veces es errónea esa idea. Y a veces sí, la verdad es que sí me he sentido mal en el de, híjole, pensé que era así, pues sí, la juzgué mal porque no es de tal forma. A veces ves a persona, fíjate, y ahorita lo menciono porque en el kinder de mi hija, pues llegas, te estacionas tu coche afuera, las bajas rápido y te vas, ¿no? Entonces, a veces, de las veces que me ha tocado ir, porque no siempre voy yo, veía yo los papás de una niña y serios, ¿no? O sea, nunca groseros, pero serios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo decía, ay, como que se ven así medio, ay, no sé. O sea, yo acá mi cabeza, ¿no? Ay, porque como no me saludaron con la sonrisota, ni me aplaudieron ni echaron cohetes, no, pues han de ser bien groseros o han de ser bien mala onda, o no sé, o sea, yo acá creándome mis historias feas, ¿no? Y apenas para el cumpleaños de mi hija, me dijo, ¿puedo invitar? Las llevamos a un lugar ahí de trampolines, ¿no? Uh-huh. ¿Puedo invitar a 2 amiguitas? Y la realidad es que ni invitamos a nadie, nada más, pues pues te llevamos a brincar y ya, ¿no? ¿Puedo invitar? Dije, pues sí. Y ya le hablan las mamás. Oigan, es que quiere festejar su cumpleaños. Ay, sí, súper buena onda, y las llevaron, ¿no? Entonces se quedaron ahí las mamás. Ay, qué agradables las que yo pensaba, o sea, llegó el papá y la mamá, Uh-huh. los que yo pensaba que, ay, estos bien serios, qué agradables personas. Sí. Y a lo mejor ni se enteraron ellos los que yo llegué a pensar, y tampoco es que haya pensado algo malo de ellos, o sea, no, simplemente, o sea, mi mala maña de prejuzgar a las personas en el de solo por ese momento, porque como no me saludaron con la mera sonrisa, hayan de ser bien serios, no, súper agradables. Entonces me ha tocado aprender a la mala que no tengo que juzgar a las personas. El hecho de que no te saludan con la sonrisota no significa que sean unos amargados. Simplemente ese día te saludaron, punto. Iban apurados o así saludan o qué sé yo. Pero no tengo que juzgar a las personas por una primera impresión. Sí, creo que esa cuántas veces nos ha tocado, ¿no? Como que, ay, Ujú, por, por juzgar o por hacerte una idea ujú. predeterminada, por ser pues así juzgones, criticones, te perdiste Sí. sí, a mí también me ha pasado, fíjate, me ha pasado que de repente digo, ay, esta señora medio payasona, ¿no? Y Ajá. porque sí lo dice uno así de, ay, o sea, ni qué, ajá, ¿no? Sí, sí, Este, sí. y ya cuando te das cuenta dices, oye, está padre, o sea, piensa bonito, o sea, me tiene afinidad, como que está padre, pero sí pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que de Sí. repente, y no sé si te pase a ti, pero sí siento yo un poco que va con la edad, a veces, Sí, como también. que ya somos de esos de que ves a alguien por la apariencia o así, y entonces ya dices, ay, como que
este es medio Ajá. rarillo, este es medio acá, medio allá. Sí. Y de repente sí te pierdes de conocer a gente realmente linda, realmente que te sorprendes que tenga tanto que ver contigo, porque Ujú. en apariencia pareciera que no. Sí, sí, fíjate que sí. Y ahorita me acuerdo de eso, dije, ay, a veces uno se deja llevar feo Ujú, por pequeños momentos, ¿no? La verdad yo me llevé una grata sorpresa y volví a aprender el de no, no está bien que, ujú. que tu primer pensamiento sean esos, ¿no? En el de, ay, qué seria, ¿no? ¿Te ha pasado que te Y dicen, no, ay, yo cuando te conocí pensé que eras súper payasa y esto y lo ah, otro? sí, 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 ¿Sí sí, te ha sí, pasado? sí, se siente feo, ¿no? De, ay, a poco, mi cara de fuchi con la que ando diario sí se nota, ¿no? Y se siente feo porque pues generalmente uno es como más así de, ay, ¿no? Que fíjate que yo llegó un momento en el que sí dije, ay, me gustaría como dar más esa apariencia. O sea, como de más seria, como de más payasa, ¿no? Porque ¿Sí? llegó un momento en el que dije, ay, como que soy muy amigable y todo el mundo piensa que puede hacer conmigo lo que quiera. Ay, fíjate que a mí al contrario, a Ajá, veces ha habido personas, no sé, que han dicho, ay, es que no sé, o sea, como que tu esposa sí, ¿no? Tu esposa luego se ve muy seria. O a veces a mí me han comentado de, ay, es que te ves muy seria, o sea, pero a mí me da como que ese pendiente, bueno, ¿será que siempre ando con una carota? Que la gente ha de decir, esta de ser bien enojona o ajá. grosera. Como que a veces digo, no, no está bien que andes siempre con tu cara así, ¿no? Digo, y no es que ande enojada por la vida, sino que a veces ando metida en mis cosas, ¿no? Y se te olvida sonreír tantito. Fíjate que a mí me Pero cuesta, como, o sea, últimamente me has platicado como mucho esa cuestión, ¿no? Que eres seria, que te cuesta, pero yo como no te conozco así, sí sé que tienes tus sí, límites, o sea, sí lo sé, ujú, pero no, o sea, nunca conocí a esa Gisela que, no, yo no esto, yo no lo otro, yo ujú, con a lo mejor más seria o eso, ahora pues ujú. no, siempre ha sido muy divertida, o sea, como muy Sí, chida. pero no, pero fíjate que sí, hasta eso ¿Sí? sí, sí tengo, como que últimamente sí me he vuelto más de, no, no sé si esté bien o esté mal, no sé si esté cayendo también en, por conocer poco a las personas, a lo mejor estoy cayendo en el extremo de mal juzgar o O hacerme una mala predisponerte, ¿no? opinión. A Eso, creo que es como eso, que, predisponerme. Por ejemplo, hay personas, ¿no? Que las veo como contestan en los grupos de WhatsApp y eso y digo, híjole, no sé, no sé si te quisiera tener cerca de mi vida, no sé si quiero conocerte más. ajá. Te digo, probablemente estoy mal, no lo sé. Entonces como que ya si la ves a persona y eso es de, pues sí, no soy grosera, eso sí, no me ha gustado ser grosera. Yo si veo a alguien, la saludo, aunque no me conteste el saludo, o sea, siempre, Ujú. siempre, o sea, para mí como que el saludar a alguien dice mucho de la educación que tú tienes, de la educación que recibiste. Entonces, de mi parte siempre vas a recibir un hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque no te conozca, Aunque aunque sea me con caiga cara. súper mal, siempre, sí, o sea, porque así soy yo, te digo, aunque me contestes o no me contestes de buena o mala manera, yo siempre voy a saludar. Pero sí hay personas con las que digo, híjole, no sé si quisiera conocerte un poquito más, no sé. Entonces ahí soy, te saludo, pero de ahí no paso. Buenos días y ya. Y hasta a lo mejor me puedo voltear o no hacer más plática o no ser más como que efusiva y eso, como que sí soy muy, eh, no sé cómo decirlo, o sea, como que pongo mis límites en el momento muy rápido, así de, ya, de aquí para acá ya no me saludes más, Bueno, ya no eso me sí lo hables más. eres, eso sí lo Sí, eres, sí, eso sí lo eres. Ajá, sí. Entonces, sí. digo, no sé, probablemente estoy mal, no me juzguen por ello, pero, pero sí, como que hay personas con las que digo, no, no, no quiero, y sí lo dejo muy clarito. Sí. Pues sí. ¿Qué otra cosa, amiga? A mí Otro, ya se me está acabando mi lista, ¿eh? ya, de hecho ya.
Sí, ya. Aprendí a la mala, o bueno, no sé si, bueno, sí, aprendí de una manera muy dolorosa que la vida no se trata de que uno tenga que ser feliz en todo tiempo, ¿no? O sea, como que la vida es Híjole. llena de retos, que la vida, justamente lo que Sí. reflexionábamos en el podcast de la semana pasada, aprendí que nosotros que somos mujeres de fe, aprendimos yo aprendí sobre la soberanía de Dios. Él es el que dice, Él Eso. es el que determina un sí o Él es el que determina un no. Él es el Ujú. sabio, Él es el que conoce sus caminos. Mi mente es limitada y soy muy pequeña para conocer sus designios tan Ujú. misteriosos de pronto. Entonces, ese saber que no es porque yo diga, ya decreto o digo en el nombre de o algo. No, o sea, aprendí que es soberano y que mi Ujú. oración hoy cambia. Ayúdame, muchas veces ha cambiado a ayúdame a aceptar tu voluntad. Mi Sí. corazón me pide esto, mi corazón, mi intención, me quiero esto, mi deseo es este, ¿no? A veces hasta siento como que le jalo literalmente los zapatos, por favor, que sea esto. Pero cambia mucho tu oración cuando entiendes pero si no es tu voluntad, ayúdame a aceptarla, ¿no? Híjole, pero cómo cuesta. Y duele. Yo esa oración la Sí. he hecho con lágrimas en los ojos, literalmente Ujú. hincada, Ujú. en un momento en el que te sientes vulnerable, como pequeño, como chiquito. Por favor, no, que no pase esto. Sí. Pero si ha de ser, a lo mejor me voy a poner un poquito Ayúdame. sentimental. Ujú. Me acuerdo la última vez que pasó, fue cuando mi esposo se puso muy grave de COVID. Hubo una Sí, me noche acuerdo. que estuvo muy grave, fue de las primeras ocasiones, de las primeras semanas de que se desató la Ujú. pandemia, y él estaba oxigenando súper bajito, no encontrábamos tanque de oxígeno, yo lo veía sumamente grave, vi su mirada perdida, vi su respiración muy baja, es decir, vi muchos signos que a mí me hicieron dudar en ese momento que mi esposo iba a lograr llegar al día siguiente. Ujú. Me acuerdo que yo no quería que él me viera débil, pero hubo un miedo en mí grande. Y recuerdo haberme metido al baño, era lo más privado que a lo mejor yo tenía en ese momento. Ujú. Y así hincada de rodillas le dije, no te lo lleves, por favor, no te lo lleves. O sea, me acuerdo fue una oración así de, yo sé que te lo puedes llevar, porque yo sé que es tuyo, porque Sí. yo sé que su vida y los días de él están contados por ti. Yo sé que en este Ujú. momento no hay un doctor, no hay una ambulancia, no encontrábamos medios, no encontrábamos nada, Gis. Y fue así de, yo sé que si tú dices sí, es sí. Pero también sé, y en mi corazón, Gis, era así, te lo juro que hasta latía Ujú. rápido. Sí. Y si tú dices no, es no. Por favor, que sea no, ¿no? Y creo que lo había aprendido por lo que había pasado con mi nena años antes. Y recuerdo que lo recordé y recuerdo que le dije, yo sé que tú lo puedes hacer, o sea, yo sé y nos has ayudado con eso. Por favor, hoy que sea un sí. Por favor, hoy que sea un Ujú. sí. Pero hasta el aire, te lo juro que hasta eso sentía que, Sí. y porque lo aprendí, Gis, lo aprendí de verdad, hoy lo tengo muy claro, que él es el que sabe, que él es el que decide, que no es porque seas buena o porque seas muy bonita o porque seas esto, o porque seas buena servidora o porque hay saludos a todos con bien o porque la gente te diga, ay, qué bonita familia. Ujú. No, o sea, no es eso. Todos estamos expuestos a situaciones, todos vamos a pasar por ese valle de sombra, todos vamos a pasar por a veces, ¿no? Y eso me ha ayudado también a saber que no cuando pasa algo con alguien más es, pues, ¿qué habrá hecho? ¿No? Porque también de Ay, repente sí, qué podemos feo. caer Ujú. en esa situación. Entonces, aprendí creo que de una manera dolorosa, una manera que no, la vida no es color de rosa.
la vida trae sus retos, la vida trae sus pues sí, sus propios problemas, y es lo que va a formar nuestro carácter, es lo que va a formar nuestra identidad, es lo que va a forjar pues hombres, mujeres fuertes, decididos a caminar en sus ideas, en sus valores, en su fe. Y bueno, en mi caso, gracias a Dios, ese día fue un sí, y gracias a Dios mi esposo, estamos aquí después de varios años ya de eso, y yo cada día te lo juro que abrazo a mi esposo y le doy tantas gracias a Dios, porque a veces en cada aniversario de verdad valoro cada aniversario. Sí. No hacemos Sí. como muchas cosas especiales, no somos de salir y no somos, pero de verdad no sabes, o sea, lo especial que se volvió después de eso, cada aniversario decir gracias Dios por un año más, o por un día más, o por una semana más, por un mes más, ¿no? Y a partir de entonces creo que hemos peleado menos, pero sí fue muy doloroso aprender a valorar, ¿no? Aprender a respetar esa soberanía de Dios. Creo que eso es de los aprendizajes más duros, ¿no? El aprender que la vida no es color de rosa. Y lamentablemente mucho se te vende a donde voltees que lo que tú desees solamente pídeselo al universo y piensa cosas positivas, y si eres buena persona, y si vas a la iglesia, y si haces ciertas cosas, entonces todo te va a ir bien y la vida va a ser bonita y te va a sonreír. Y la realidad es que no. La realidad es que vivimos en un mundo caído y en donde el dolor existe, en donde el sufrimiento existe, y es difícil aprenderlo, es difícil toparte con pared y darte esos golpes de realidad que duelen mucho, duelen Sí. mucho, porque creo que eso es lo más doloroso, en el que vivimos o llevamos nuestra vida pensando en el de soy buena persona, a mí no me puede pasar nada mal. Y luego a eso le sumas en el de soy un buen cristiano, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, no tiene por qué pasarme nada malo. Y si a eso todavía le sumas que muchas veces se te enseña en el de si estás pasando por situaciones malas es porque algo hiciste. Exacto. No, pues, o sea, te la pidan ahí. O sea, y es bien difícil el reconocer y el decir, Dios, pues esta es tu voluntad y no me estás castigando. Simplemente así es la vida. A veces sí vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, sí. A veces sí necesitamos corregir, sí. Pero otras veces no. Otras veces simplemente, pues, o sea, en el caso de cuando hay enfermedad, cuando alguien muere, pues todos tenemos un día de inicio y todos tenemos un día de final y punto. Sí, y creo que ese lidiar con esas pérdidas es difícil, fíjate. Yo me acuerdo ahorita hace algunos años que falleció el abuelito de mi esposo, bisabuelito de mis hijos. Creo que mi hijo tendría como unos 9, 10 añitos. Y pues entonces ahí conoció lo que es la muerte, ¿no? Y a partir de entonces, obviamente, hace poco me decía, es que ya entendí que se van a morir. Ustedes, ¿no? Y yo así de, sí. Y como que lo entendió en ese momento, o sea, dice, pues es que le lloró a su abuelito, y me dice, mamá, es que yo no quiero que pase. Y le dije, pues sí, realmente no nacemos con esa conciencia o no lo queremos, pero pues sí va a llegar un momento, ¿no? Y creo que entre más nos vamos haciendo como conscientes, es un poco doloroso, pero pues llega el momento en el que dices, pues, ¿qué puedes hacer contra algo así? Pues sí, no. Como dices, todos tenemos un día de llegada, un día de ida, y pues más vale tomar las cosas lo mejor que se pueda, con el aprendizaje que se pueda,
porque no, definitivamente no somos eternos, nuestra salud no es eterna, podemos hacer muchas cosas para cuidarla, comer bien, hacer ejercicio, ser muy sanos, pero va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo se va a enfermar de algo, ¿no? Vamos a morir de alguna situación, si no es que un accidente o algo por el estilo, pero pues nuestro cuerpo va a dejar de funcionar y pues nos vamos a ir y ya, ¿no? Se acabó. Entonces, el aceptar eso, el aceptar que somos, sí, justo eso, no somos el centro del universo, no toda la gente, no el mundo se mueve a tu favor ni en tu contra, ¿no? A todos nos tocan vivir situaciones difíciles y es bueno tomar lo mejor de eso, ¿no? Y pues sí. Ay, pues sí, pues nos ha tocado aprender a la mala en varias áreas y yo creo que aquí, me gustaría como ya para cerrar pues no tropecemos con la misma piedra. Si ya aprendimos a la mala, si nos tocó aprender a la mala, pues recordemos de ese aprendizaje y no volvamos a cometer los mismos errores, no tengamos las mismas actitudes, no demos por hecho nada, trabajemos todos los días en esas áreas en las que nos ha tocado aprender y pues así es la vida, a seguirle dando. Sí, deberíamos de aprender en cabeza ajena, pero no siempre y no es fácil tampoco. Muchas veces más vale alejarse un poco, a veces más vale pedir perdón a tiempo también. Sí. Ese fue algo que también me faltó, aprendí a la mala a pedir perdón. Sí. Porque no, de repente como que nos sentamos en nuestro tronito, vuelvo a lo mismo y queremos que nos pidan perdón, me equivoqué, pero pídeme perdón tú para que yo, o sea, si tú me pides perdón, te pido perdón. También. Sí, pero... Y a perdonar también. Sí, creo que tienes mucha razón, ¿no? Creo que como humanos estamos en un constante crecimiento, creo que también es importante saber que no tenemos un recorrido ganado, no tenemos algo ya hecho, no porque tengamos ciertas experiencias, ya lo sabemos todo, ya tenemos sabiduría, ya conocemos el camino, creo que no, creo que seguimos aprendiendo aún con esas experiencias que hemos pasado, sin no tropezar con lo mismo, pero también saber que seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, ¿no? Ahorita esta parte que decías, híjole, a lo mejor he caído en esta cosa, ahora me he ido en otro extremo, pues a lo mejor también ir siendo flexibles en este aspecto y saber que no tengo la verdad absoluta y que estoy en un constante aprendizaje, en un constante desarrollo de mi persona, de mi personalidad, en un constante conocimiento de los demás. Entonces, pues bueno, creo que aprender a la mala es muy doloroso, de verdad. A veces puede ser un poquito chusco, a veces puede ser un poquito... Pero enriquecedor. Pero a veces es muy doloroso y de verdad es muy doloroso. Pero creo que en general lo que pudiéramos decir es que nunca nos fuimos vacías de ninguna de estas experiencias, ¿no? Exactamente. Siempre fue sí lo aprendí. Y espero que sí lo hayamos aprendido de verdad, porque si no aquí vamos a estar hablando después de, no, pues es que ya me volvió a pasar. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de que podamos ir creciendo y creciendo y creciendo y a lo mejor vamos a tener otros problemas, pero pues sí, aprender, porque esto también enriquece a los nuestros, a los que están alrededor. Sí. ¿No? Podemos dar un consejo mejor, podemos tratar a las personas mejor, podemos ser, incluso nuestro corazoncito está menos lastimado. Entonces, eso fue lo que nos ha tocado vivir. Bueno, parte de, porque creo que hay muchas sí, cosas se nos más. Quedaron ahí varias. Sí. Varias. Pero bueno, con esto entonces cerramos este episodio de Me tocó aprender a la mala. Esperemos que algo les haya dejado o que se hayan reído con nosotros. Bueno, amiguita, pues entonces nos vemos la siguiente semana con otro episodio más de Ni tan perfectas. Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, sigan disfrutando sus vacaciones y nos vemos prontito. Bye. Bye.